señor Fernando Balda, él es ex asambleísta de Ecuador. Gracias por atendernos, señor Balda, bienvenido a Miami Despierta. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, señor Betancourt. Es un honor para mí comparecer ante toda la selecta audiencia que nos escucha en todo el mundo a través de su prestigioso medio de comunicación. Sí, yo quiero hablar un poco de su historia, porque tiene una historia muy particular. En Ecuador usted fue arrestado, estuvo en la cárcel. ¿Por qué fue que lo arrestaron y por qué estuvo en la cárcel? Bueno, yo me he dedicado desde que empecé en la política ecuatoriana a realizar lo que es un derecho constitucional, es la fiscalización y la denuncia de los actos de corrupción. En ese camino, pues, me encontré con dos situaciones importantes. La primera, pues, denuncié la existencia de un centro de espionaje, el que yo consideré un centro de espionaje en aquel momento clandestino, aquí en Ecuador, desde donde acusé al gobierno de realizar labores de espionaje en contra de ciudadanos, opositores, periodistas y todo aquel que disiente del gobierno. También realicé una investigación en donde descubrí que un funcionario de la Presidencia de la República, cercano al presidente Rafael Correa, antes de estar posesionado en su cargo y antes de que la unidad técnica en donde él iba a desempeñar sus funciones estuviese creada por decreto, él ya firmaba meses antes en hojas membretadas de la Presidencia de la República, arrogándose funciones. Denuncié esto en un programa de televisión con el periodista Carlos Vera en Ecuavisa, y el periodista me preguntó cómo se llamaba eso. Yo dije que eso se llamaba arrogación de funciones. Él me preguntó que si los ministros a los que él había dirigido las cartas habían hecho caso a lo que disponía este funcionario, cómo se llamaba eso, y yo le dije que eso se llamaba tráfico de influencias. Y me preguntó también que si en medio de esta situación se habían movido fondos del Estado para hacer contratos del Estado con empresas privadas, y yo le dije que si eso se había hecho, eso se llamaba peculado. Por haber dicho esas tres cosas, por haber hecho mi trabajo de fiscalizador, me condenaron a 2 años de prisión por el supuesto delitos de injurias. Yo fui preso 2 años y el funcionario al que yo acusé y denuncié fue nombrado embajador en un país europeo. Esa es la realidad, eso es lo que vive el Ecuador. Por eso fui deportado de Colombia. Yo me había exiliado en Colombia porque no me podía dar el lujo de ir a la cárcel en aquel momento. Soy padre de 6 hijos, soy un ciudadano del común que he decidido servir a mi patria con honor y desempeño, y no podía darme el lujo de estar encarcelado teniendo toda una familia grande, numerosa, además un adulto mayor que dependía de mí en ese momento. Sí. Y tuve que huir a Colombia con toda mi familia. Ahora, señor Balda, yo sé que todos estos problemas legales que usted ha tenido no se inician solamente en esto, y vamos a hablar un poco de la libertad de expresión y la libertad que tiene la prensa o aún la gente a través de las redes sociales. Usted, siendo asambleísta y usted es abogado. Estoy actualmente estudiando Derecho y Ciencias Políticas. Mi especialidad es la consultoría en estrategia de campañas políticas. Perfecto. En el año 2008, el ejército colombiano hizo un ataque a un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano. Allí murió el jefe narcoterrorista Raúl Reyes. Después de que esto sucedió, el gobierno de Ecuador pidió una orden de captura contra Juan Manuel Santos, y usted representó, o usted fue uno de los que encabezó el grupo de personas que iban a que defendieron en Ecuador al ahora presidente de Colombia. ¿Cómo fue esto? Bueno, así es. En aquella época yo ya me encontraba exiliado en Colombia, vivía específicamente en la ciudad de Bogotá, y como ha sido público y notorio, pues he sido afín a las ideas del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. En esa línea y en ese camino, y cuando aún el presidente Juan Manuel Santos no se había divorciado de las políticas del expresidente Uribe, yo decidí,
junto con mi equipo jurídico, con mis asesores, que ellos sí son abogados, pero bajo mi mando y estrategia, elaborar una campaña jurídica para defender lo que había hecho el presidente Juan Manuel Santos junto con un grupo de la cúpula militar colombiana, en el sentido de abatir al temible terrorista alias Raúl Reyes, que se encontraba en ese momento escondido en el territorio ecuatoriano, violando nuestra soberanía, él como fuerza militar terrorista. Y en ese momento el presidente Juan Manuel Santos se encontraba apremiado por una orden de prisión que había emitido la Corte de Sucumbíos, obviamente por orden política del gobierno del Ecuador. La estrategia jurídica nuestra llevó a la revocatoria de esa boleta de prisión que pretendía ser internacional a través de Interpol. Y pues esta situación hizo que mi nombre y el nombre de mis colaboradores sea connotado en aquel momento en todo el territorio colombiano, pues habíamos logrado defender lo que el pueblo colombiano consideraba una victoria y lo que yo personalmente consideraba un acto que había tenido sus principios de defensa y protección de los ciudadanos, tanto colombianos como ecuatorianos. Eso fue lo que sucedió. Lo hice principalmente defendiendo las políticas del presidente Álvaro Uribe, a quien yo ya conocía. Sin embargo, al presidente Santos yo nunca lo había conocido en ese momento. Y él era el ministro de Defensa en ese momento y por eso eran los cargos por parte del gobierno ecuatoriano. Usted ya nos contó que el gobierno del presidente Santos decidió extraditarlo y con toda su familia, aun cuando usted tiene una hija colombiana. Pero me llamó la atención algo que vi en un video de seguridad de un edificio. Usted viviendo en Bogotá, cuéntenos la historia. Llegaron unos hombres ecuatorianos y lo montaron en una camioneta, lo iban a secuestrar. ¿Qué fue lo que sucedió ese día en ese incidente? Bueno, sí, después de haber logrado esto que se consideró una hazaña jurídica, al haber revocado la boleta de Juan Manuel Santos, pues obviamente mi familia y yo consideramos que Colombia era un lugar seguro para nuestras aspiraciones de vida, ¿no? Habíamos defendido un país, habíamos ayudado a defender la política de un gobierno con la que compartíamos y vivíamos en Colombia, ya teníamos viviendo casi 2 años, cuando de repente un día, antes de esta situación vale destacar que el gobierno ecuatoriano había solicitado a Interpol en Lyon, Francia, que se emita contra mí una boleta internacional de detención, a lo cual Interpol Francia responde de una forma muy estricta a las pretensiones del presidente de la República, porque fue pedido esto por el secretario de la Presidencia, el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, y le dice que no va a emitir boleta de detención contra Fernando Balda porque no es un criminal. Y le dice en una carta muy clara que este es un caso predominantemente político y prácticamente le dicen que está equivocado en su pretensión jurídica. Al no poder llevar el gobierno de Ecuador por esta vía, yo creo que alguna parte oscura del gobierno decidió optar por acciones criminales para o tratar de llevarme a Ecuador o tratar de acabar con mi vida. Y allí sucede aquello a lo que usted hace referencia. Era el 13 de agosto del 2012. Yo había tenido 2 meses antes, el 9 de mayo, una reunión en Medellín, en el Hotel Las Lomas, en Río Negro, cerca de la casa del presidente Uribe, una reunión con el presidente Uribe y con varias personas de la política internacional. A esta reunión donde se iban a tratar temas políticos sobre la situación de la democracia en el Ecuador y otros países de América Latina, asistieron gente de todo el mundo que se acreditaban llamando por teléfono a través de la página web de la Fundación Internacionalismo Democrático. Entonces se acreditaron unos personajes, no menos de 4, entre ellos encabezados por una persona que se llama Raúl Luis Chicaiza Fuentes, que dijeron ser personas activistas interesados en temas políticos. Fue allí cuando este señor Raúl Luis Chicaiza Fuentes empezó a hacerme seguimiento para descubrir dónde era mi domicilio en Bogotá.
2 meses después, este señor me hace una llamada para pedirme que nos encontremos en un punto de Bogotá y conversar temas políticos, como lo hace mucha gente que me visitaba en Colombia. Yo pues accedí a ir a una de esas citas, y es allí cuando estoy yendo a una de estas citas, me abordan 5 personas en un vehículo 4x4, 5 puertas, Toyota Prado color gris. Se bajan. Yo caminaba con un amigo por el norte de Bogotá, íbamos a subirnos al vehículo y nos amedrentaron, me golpearon, me apuntaron con las armas, me pusieron el arma en la cabeza, forcejé un poco antes de que pudieran subirme al vehículo, pero de tantos golpes ya no soporté, me subieron al vehículo y me secuestraron. Me sacaron de la ciudad, íbamos camino por la autopista norte de Bogotá, rumbo a Medellín, o sea, hacia el norte de Colombia, por lo cual los investigadores deducen que el objetivo no era llevarme hasta el Ecuador, porque hubieran ido hacia el sur. Y gracias a Dios y a que un taxista que pasaba por la zona pudo ver el secuestro, este taxista valientemente decide ir detrás del vehículo en el que me llevaban secuestrado, y a su vez llamó a la policía. La policía antisecuestro se alertó y armó un inmenso operativo, se alertó toda la ciudad de Bogotá, ya se sabía que yo estaba secuestrado, incluso los medios de comunicación iban con el operativo policial de mi rescate, es decir, mi rescate fue televisado. ¿Y por qué hago hincapié en este punto? Porque el gobierno mantuvo al principio, ahora ya no, pero al principio intentó decir que yo me había inventado un secuestro. Gracias a Dios mi secuestro fue televisado, fue en vivo y en directo. Usted puede encontrar mi rescate buscando el rescate de Fernando Balda en la web o en el YouTube, están los videos de los noticieros. Me rescatan y durante mi rescate se logra la captura de uno de los 5 individuos, el resto fugó por las montañas. Este capturado pasó a ser testigo protegido de la Fiscalía y confiesa toda la operación criminal. Cuenta cómo un grupo de agentes de inteligencia de la Policía del Ecuador en servicio activo, entre ellos Raúl Luis Chicaiza Fuentes, con grado de sargento segundo, miembro de los departamentos de inteligencia del Ecuador, el que se había infiltrado en la reunión con Uribe, lo habían contratado a él junto con su jefe, porque era amigo del jefe de este capturado, y les había pagado 30 millones de pesos a cada uno. Además, había alquilado los vehículos que se utilizaron para el secuestro, los había dotado de las armas, hasta de la ropa que utilizaron para el día del secuestro. Confesó que los transportaron desde Cali hasta Bogotá en vuelo comercial de Avianca, que se hospedaron en hoteles de lujo como el Sheraton, como el Capital y otros hoteles en la ciudad de Bogotá, entre los varios miembros de la banda de la organización criminal y de la empresa criminal ecuatoriana. Y todos esos detalles ayudaron a que la Fiscalía, a través del GAULA, que es la unidad antisecuestro de Bogotá, y los investigadores, diluciden todo el tema. Cuando ya iban a capturar, a detener a los autores materiales y se iban a solicitar a Interpol las órdenes de captura para Raúl Luis Chicaiza Fuentes y el resto de autores ecuatorianos, entre esos otra policía de nombre Diana Jessica Falcón Querido, Jorge Armando Espinosa Méndez y otros, sucede que el gobierno del Ecuador realiza una maniobra diplomática con el gobierno de Colombia, es decir, el canciller Patiño con la canciller María Ángela Holguín, por órdenes de sus jefes inmediatos, Rafael Correa y Juan Manuel Santos, y llegan a un acuerdo en que me tienen que deportar a Ecuador. Sí. Esa deportación mía a Ecuador entorpeció las investigaciones en ese momento y quedó paralizada la investigación casi 2 años. Ahora, nos quedan 2 minuticos nomás, Fernando. Quiero preguntarle algo. La situación en Ecuador, me refería yo a lo de la libertad de expresión, a lo que se puede decir, si los medios de comunicación están trabajando tranquilamente o están recibiendo la presión del gobierno. Bueno, para concluir el tema me tomo 10 segundos y le contesto su pregunta. Los secuestradores ya fueron capturados,
y confesaron que fue el gobierno del Ecuador el que los contrató para mi secuestro. Y en otro programa, pues espero con mucho gusto ampliarles más información.